para cada uno de ustedes. Queremos darle la bienvenida a nuestra serie sobre el libro de Zacarías, impartido por el líder mesiánico Jacques Isaac Gavison. El pastor Gavison es el pastor y maestro de la congregación Beth Ariel en Montreal, Canadá. Es un creyente judío en Yeshua y su profundo amor y búsqueda en la palabra de Dios desde una perspectiva judía ha producido grandes enseñanzas. Esto incluye el libro de Zacarías, fascinante libro apocalíptico. Los invitamos a escuchar estos mensajes que han sido traducidos y grabados por Larry Eduardo Adriani, miembro de la congregación Beth Ariel. Sean bendecidos al escucharlos y Shalom. Zacarías parte 24, capítulos 13 y 14. Aún otro holocausto. Estamos en el 18 de julio del 2020. Shalom, shalom y bienvenidos a esta transmisión desde la congregación de Beth Ariel. Comenzaremos con algunas noticias que nos llevarán directamente a nuestro tema de hoy, en el gran libro de Zacarías. Porque cuanto más avanzamos en el tiempo, las noticias de hoy están empezando a parecerse a lo que los profetas dejaron escrito en la palabra santa. Ahora que, de alguna manera, las noticias del COVID-19 han disminuido en importancia, parece que las cosas están acercándose a un ritmo más rápido hacia la tribulación, con declaraciones que no habíamos escuchado públicamente antes. Por ejemplo, la semana pasada el presidente de Turquía, Erdogan, prometió liberar a la mezquita Al-Aqsa. Hizo esta declaración después de reconvertir en mezquita una antigua iglesia de Santa Sofía que en 1453 fue transformada en mezquita. Luego en 1934 la hicieron un museo y finalmente la semana pasada él la reconvirtió de nuevo en una mezquita y con toda emoción prometió liberar la mezquita de Al-Aqsa. Pero Al-Aqsa se encuentra en el monte del templo, en el centro de Jerusalén. La única forma en que Erdogan sea capaz de hacer esto es si invade Jerusalén. Esta declaración y la de otras naciones coincide con lo que se profetiza en el texto de Zacarías de hoy. Además, Ezequiel el profeta coloca a este hombre y a su país junto con los 3 países que vendrán contra Israel en la guerra de Gog y Magog. Israel está siendo rodeada. Nos estamos acercando a una época en la que las noticias y las profecías están empezando a coincidir. En otras noticias, el excomisionado del Departamento de Policía de Nueva York, Raymond Kelly, advirtió a los judíos estadounidenses de proteger sus comunidades. ¿Por qué específicamente judíos? Según el Jerusalem Post, que publicó este informe, Raymond Kelly dijo que debido a los cortes presupuestarios, al bloqueo del coronavirus y a la reciente explosión de irrespeto hacia las autoridades, se está produciendo una situación perfecta que disminuirá la seguridad en Nueva York y en otros lugares. Y él cree que los judíos son uno de los principales objetivos de estos grupos de personas. Aconsejó a las sinagogas y a los hogares judíos que se protegieran. Parece que el principio de a los judíos primero siempre está presente. Por otro lado, aquí en Canadá, escuché esta inquietante noticia. El líder del Partido Nacionalista, un movimiento político de extrema derecha, pidió la expulsión de los judíos de Canadá. Dijo públicamente que el judío es un manipulador que se infiltra en los medios de comunicación, secuestrando el Banco Central e infectando el cuerpo de la policía como un parásito. Este es el tipo de declaraciones públicas que nunca pensé escuchar tan pronto. Uno podría haber pensado que estas cosas son de la época de los nazis, pero se dijeron esta semana. Este partido fue fundado en el 2017 y aunque todavía es muy pequeño, tiene una plataforma y una voz y tiene un solo núcleo, la promoción del odio a los judíos. Es cierto que no importa cuánta tierra y dinero se da a los vecinos de Israel, lo que quieren es aniquilar el Estado de Israel. Creo que los israelíes están empezando a darse cuenta que el conflicto tiene que ver simplemente con la existencia misma del Estado de Israel, como lo que los profetas de las Escrituras hebreas dijeron ya hace
mucho tiempo. Personalmente estoy consternado por estas noticias. El tiempo está cerca. Y como veremos hoy, habrá otra invasión y otra dispersión. Esta vez incluso los comentaristas rabínicos están de acuerdo en que las profecías son claras. Sin embargo, habrá una gran diferencia. Será por un corto periodo. El Señor regresará para detener todas estas cosas. En Zacarías 14, versículo 14, se nos dice que se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. Y es en ese segmento bíblico que se nos dice en Zacarías 14, versículo 9, y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Se nos dice también en el versículo 8, y acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, y que no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. En Zacarías 14, versículo 11. Todo esto sucederá muy pronto, y aunque hay algunas profecías anunciando grandes calamidades, son superadas por este gran número de promesas de nuestro texto de hoy. Comencemos con uno de estos segmentos que describen la naturaleza sombría de estas guerras que se avecinan. Los dos últimos versículos de Zacarías capítulo 13. Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella, y se perderán, mas la tercera quedará en ella, y meteré en el fuego a la 3/3 parte, y los fundiré como se funde a la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo le oiré, y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. Zacarías capítulo 13, versículos 8 al 9. Aquí se nos dice que esto sucederá en toda la tierra. Estas palabras son utilizadas para todo el pueblo de Israel y tal vez para todo el mundo judío, incluso fuera de la tierra de Israel. Se nos dice que serán divididos en 3 grupos, de los cuales 2/3 serán cortados y morirán, y el tercero quedará en la tierra. Esta es una de las profecías más trágicas de las Escrituras. 2/3. Esa es mucha gente. Nunca ha sucedido en la historia que un porcentaje tan grande de cualquier nación muera en un periodo tan corto de tiempo. Como otras profecías, la profecía de Zacarías tiene una doble referencia. La primera referencia apunta al siglo I, cuando los romanos destruyeron el templo y Jerusalén, pero allí, como lo registra Josefo, 1/3 del pueblo judío pereció durante ese asedio. Describe que 1.100.000 personas, 100.000 judíos, perecieron en el año 70 después de Cristo, mientras que 97.000 entraron en el cautiverio. Además, otro historiador, Cassius Dio, nos dice que otros 580.000 perecieron en la revuelta de Bar Kokhba en el 132 después de Cristo. Pero esto equivale a aproximadamente 1/3 de los que vivían en esa época, que eran aproximadamente 4 millones de judíos. Justo antes de la segunda venida, que es el contexto del pasaje de Zacarías de hoy, tenemos el cumplimiento de este pasaje cuando aproximadamente 2/3 de los judíos perecerán. Otros argumentan que este pasaje se cumplió durante el Holocausto de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, el número de judíos que vivían en ese momento era aproximadamente 16.700.000. Y aunque es terrible que 6 millones murieron, eso representa solo 1/3 de la población judía de ese entonces. Este número o este porcentaje de 2/3 en Zacarías 13:8 es mucho mayor que el último holocausto o el número de personas que perecieron en el siglo I. Es por eso que Joel y Daniel son citados por Yeshua cuando dijo que porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Mateos 24, versículo 21. Aunque las Escrituras afirman que siempre al judío primero le tocará tribulación o bendición, esta gran calamidad no solo se limitará a Israel. El mundo entero se ve directamente afectado porque Yeshua dice en el siguiente versículo de Mateo:
Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Mateo 24, versículo 22. Aquí, en el momento que todas las naciones se reúnen contra esta nación tan pequeña, lo que planeaban hacer a los judíos, se lo harán a sí mismo, porque se nos dice que a medida que se reúnan contra Israel, en la pelea se volverán entre sí, porque se nos dice en Zacarías 14, versículo 13, y acontecerá en aquel día que habrá entre ellos gran pánico enviado por Jehová, y trabará cada uno de la mano de su compañero y levantará su mano contra la mano de su compañero. Como dijimos, a Israel caerá primero los problemas, luego todas las demás naciones, y gracias a Dios que Yeshua vendrá a detener esto. Por lo general, los comentaristas rabínicos minimizan las profecías que tratan sobre el castigo de Israel, pero sorprendentemente no esta vez. Los comentaristas rabínicos del Talmud y los medievales entendieron que estas calamidades llegarán justo antes del advenimiento del Mesías y el establecimiento de los tiempos mesiánicos. No diluyen lo nefasto que va a ser, y los judíos necesitan saber esto hoy. Estas profecías no pueden ser ignoradas. Sin embargo, los rabinos modernos, que siguen el mismo camino que el cristianismo moderno, ignoran estas profecías. Muy pocos enseñan en sus congregaciones acerca de las profecías. Ellas son poco estudiadas e incluso ignoradas. Es hora de que se examinen estas profecías y que los judíos revisen su propio Talmud y las palabras de aquellos a quienes consideraban rabinos muy respetados, y que vean cómo las profecías coinciden con las noticias de hoy en día. ArtScroll son libros que compilan lo dicho por muchos rabinos con respecto a las Escrituras. En ellos se leen los comentarios acerca de esta sección de Zacarías, diciendo que predice una gran destrucción que tendrá lugar antes de la venida del Mesías. Todos ellos parecen dar como tiempo la batalla de Gog y Magog, descrita por Ezequiel en sus capítulos 38 y 39. Gog y Magog es el equivalente rabínico a la guerra de Armagedón, porque para ellos es esta última guerra la que traerá al Mesías. El Midrash Tehilim, una compilación de comentarios sobre los Salmos, en el Salmo 118 habla de 3 fases de la guerra de Gog y Magog, la tercera y última descritas por Zacarías justo antes de que llegue el Mesías. De estos rabinos que vieron e interpretaron Zacarías literalmente, David Kimchi, conocido como el Radak, escribió a finales del siglo XI lo siguiente: ese es el momento en que Gog y Magog vendrán contra la tierra de Israel. Como el profeta Ezequiel ha profetizado, 2/3 de los residentes en la tierra de Israel perecerán, parte por espada y otros por las pestes, y 1/3 de la gente sobrevivirá. Este autor y otros coinciden en que estas grandes calamidades descritas por Zacarías tendrán lugar en Israel antes del establecimiento de la era mesiánica. Estos rabinos medievales estaban bien conscientes de estas profecías, particularmente la de los tiempos postreros. Leyéndolos y leyendo las erróneas interpretaciones modernas, uno puede preguntarse quién realmente ha rechazado a Jesús. Permítanme citar el mismo Kimchi en Zacarías 14, versículo 2, su comentario, y cómo vincula esas grandes profecías con las de Isaías y Daniel. Esto es una rareza en el judaísmo moderno, estos comentarios. Él escribió, y traduzco de la citación: esta aflicción será para la purificación del tercio que quedará en la tierra. En referencia a esto, Isaías dice: escóndete por un momento mientras que pasa la indignación. Isaías 26:20. Y Daniel agrega: será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será liberado tu pueblo, todos los que hayan escritos en el libro. Daniel 12, versículo 1.
La profecía de Isaías y Daniel son contemporáneas con las profecías de Zacarías. Si este hombre y otros rabinos entendieron esto, deben haber visto destellos de luz del Mesías con este conocimiento. Pero, ¿cómo no pudieron ver y reconocer el Yeshua, el Mesías de las Escrituras hebreas? Tal vez lo hicieron, pero ¿por qué estas profecías no se enseñan hoy en día? Nos quejamos de que en el siglo I los fariseos y los saduceos crearon una nueva religión, pero al menos con ellos se podía discutir algunos pasajes bíblicos. Hoy en día es muy mínimo lo que se puede discutir con los rabinos modernos, que están tan desconectados de estas profecías y pasan por alto completamente los signos de los tiempos postreros. A todos estos Yeshua argumentó y les dijo en Mateo capítulo 16 versículos 2 y 3. Les dijo: cuando anochece decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Miren a su alrededor el aumento del antisemitismo. ¿Han oído lo que las naciones están diciendo sobre Israel? ¿Ven cómo el mundo se está preparando para la guerra? En el siglo I se perdieron las señales dadas para la primera venida. Hoy se están perdiendo los signos de su segunda venida y en ambos casos la población judía global pagará un gran precio. Ahora bien, no lo podemos o no olvidemos que en Zacarías no se dan profecías tan duras de escuchar, tan devastadoras, sino unos versículos que funden aliento. El Señor dice: Él levantará un tercio. Esto todavía cuenta para muchos judíos. Este tercio será refinado y probado. Y como nos hace ver Zacarías 12, versículo 10, estos serán los que recibirán espíritu de gracia y de oración, cuando vean y reconozcan a quien traspasaron. Y ellos van a llorar como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Estos serán los que entrarán en la era mesiánica. A ellos Jehová les dirá: pueblo mío. Y ellos dirán: Jehová es mi Dios. Zacarías 13, versículo 9. Es con estas grandes palabras que termina el capítulo 13. Pero es demasiado valioso lo que sucede durante los tiempos postreros que el Espíritu de Dios inspira a Zacarías a no terminar su libro con el capítulo 13. Es así que nos da más información sobre esta guerra que se avecina y sobre la grande y maravillosa segunda venida del Mesías. Comencemos el último capítulo del libro. Comienza con una profecía esperanzadora que nos prepara para lo peor. Pero ya hemos dicho, este libro comienza siempre declarando primero la victoria, preparándonos para los pasajes más difíciles. He aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Zacarías 14, versículo 1. Hemos leído en el capítulo 12 que todas las naciones rodearán Jerusalén, pero al final es Israel quien se dividirá el botín, los despojos de estas naciones. Qué manera de comenzar este capítulo 14, con la seguridad de que de la victoria, porque, como leeremos, muchos de los siguientes versículos son duros. Y aunque sabíamos que las naciones rodearán Jerusalén, no sabíamos lo que iban a hacer al entrar en ella, pero ahora tenemos el versículo 2 que nos revela eso. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Zacarías 14, versículo 2. Este es uno de los momentos en que deseamos no tener tantos detalles. Pero si viene del Señor y esta es su palabra, entonces debemos saberlo. ¿Qué pasará después de que las naciones rodeen Jerusalén? 3 cosas. Se ampararán de la ciudad, luego de las casas y al final de las mujeres. Este será otro intento de destruir al pueblo judío. La ciudad será capturada. En hebreo es lakad, como cuando uno captura animales en una red. Imagínense
a los enemigos de Israel entrando en la ciudad de Jerusalén, un país al que ya le tienen tanto odio. Las casas saqueadas. En hebreo es shasas. En ese momento seguramente pensarán que es su día, hasta que pronto se den cuenta que no es así, sino el día del Señor, porque Dios está en camino de liberar a su propio pueblo Israel. Las mujeres violadas. Esta es una profecía difícil de aceptar. En hebreo, shakab. La palabra aquí es clara. Pero aunque esto será por un corto tiempo, lo más probable es que esto suceda solo al final, el final de la tribulación. Y todavía habrá tiempo para otro cautiverio del pueblo judío. La palabra dice, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio. El hebreo literalmente dice, irán yatsa, en cautiverio golá. Dos palabras para explicar este breve tipo de diáspora. El versículo pone un gran énfasis en esta próxima dispersión. ¿Se imagina otro exilio de la tierra de Israel? La segunda palabra, golá, es la misma palabra utilizada por Ezequiel que describe al pueblo judío cuando fueron tomados cautivos por los babilonios. En Ezequiel 1, versículo 1. Se les llamaban los exiliados. Es así como comienza el libro de Ezequiel. En la época de Zacarías, cuando el arameo era el idioma de la época, esta palabra se utilizó para designar a los judíos en la diáspora. El rabino Kimchi escribió esto en su comentario y traduzco la citación. La mitad de la ciudad saldrá al exilio. Zacarías predice que durante Gog y Magog serán cautivos la mitad de los habitantes de Jerusalén. Él, Kimchi, reconoce también otra dispersión antes del final. Aquí en Zacarías muchas profecías convergen, porque los profetas no hablan de acontecimientos aislados. Cada profecía encuentra su lugar en el panorama general del plan escatológico de Dios. Este es otro punto que se pierde en las interpretaciones actuales. Cuando un hombre da una interpretación, ella debe acoplarse a todo el plan de Dios, porque como dice Pedro, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Si aplicamos este principio, atraparemos al falso profeta mucho más rápido. Mencionemos otros profetas junto con Zacarías. Ezequiel también dividió al pueblo en 3 grupos. Sin embargo, su profecía va aún más lejos. Esto es lo que dice que sucederá antes del establecimiento del milenio. En Ezequiel capítulo 5, Dios le pide al profeta que se afeite la cabeza y la barba, ya que los cautivos en ese momento fueron afeitados como signo de humillación. Y allí Dios le pide que divida los cabellos en 3 partes. Una tercera parte quemarás al fuego en medio de la ciudad, cuando se cumplan los días del asedio, y tomarás una tercera parte y la cortarás con espada alrededor de la ciudad, y una tercera parte esparcirás al viento, y yo desenvainaré espada en pos de ellos. Ezequiel capítulo 5 versículo 2. Observen que aquí cada uno de los tercios es destruido como si nada quedara, al menos cuando leemos este versículo. Un tercio perece a través del fuego, otro tercio por la espada, y el último tercio también se dispersó para ser destruido por la espada. Y luego nos preguntamos, ¿queda alguien en Israel? Sí, un remanente, pero un remanente muy pequeño, porque esto es lo que significa she'erit, un residuo, lo que sobra, algo escaso. Es lo que leemos en el siguiente versículo. Tomarás también de allí unos pocos en número y los atarás en la falda de tu manto. Ezequiel 5, versículo 3. En la falda de tu manto. Esto se refiere a la parte inferior de la túnica larga que llevaba Ezequiel. Este extremo inferior podría ser recogido y metido en el cinturón formando un bolsillo. Aunque muy pequeño con respecto a la suma de los que perecen, siempre hay un remanente de acuerdo con la gracia de Dios. Aquí podemos pensar en Yeshua, que ahora es el sumo sacerdote
en los cielos, preservando el remanente de Israel en su propio bolsillo. Pero vean lo pequeño que es este bolsillo. Tal vez esto sea todo lo que quedará una vez que Dios los funda, como se funde la plata, y los pruebe como se prueba el oro. Parte de Zacarías, capítulo 13, versículo 9. Tan pequeño remanente como lo fue con Noé, cuando solo 8 personas fueron salvas, o con Elías, cuando solo 7,000 personas eran verdaderos creyentes de toda la población judía. Es mi oración que a medida que pase el tiempo, la tendencia entre Noé y Elías, que fue de 8 a 7,000, continuará a aumentar y muchos llegarán a creer. Vean cómo la profecía de Ezequiel coincide con la de Zacarías, ya que ambos son de la misma época. Leemos en Ezequiel de las muchas naciones que vendrán contra Jerusalén. Mas dejaré un resto de modo que tengáis entre las naciones algunos que escapen de la espada cuando seáis esparcidos por las tierras. Y los que de vosotros escaparen se acordarán de mí entre las naciones en las cuales serán cautivos, porque yo me quebranté a causa de su corazón fornicario, que se apartó de mí, y a causa de sus ojos, que fornicaron tras sus ídolos. Y se avergonzarán de sí mismos a causa de los males que hicieron en todas sus abominaciones. Ezequiel capítulo 6 versículos 8 y 9. Observen la palabra naciones. Está en plural, una vez más en el versículo 8 y una en el versículo 9. En la época de la primera diáspora, en el 586 a.C., solo había una nación de la contienda en contienda con Israel, Babilonia. Y luego, en el momento de la segunda diáspora, en el 70 después de Cristo, solo había una nación con la que los judíos luchaban, los romanos. En el momento de la tercera diáspora, si podemos llamarlo así, habrá muchas naciones, de hecho, todas ellas. 3 veces se nos recuerda en Zacarías 14 que son todas las naciones que están implicadas. Vean el versículo 2. Atacan, toman la ciudad, las casas y las mujeres. En el versículo 16, después de esta guerra, vemos el remanente de estas naciones adorando en Jerusalén. Y en el versículo 19 se decreta pena contra aquellos que no adorarían a Dios en Jerusalén. De la invasión a la salvación del remanente, al juicio de todas las naciones. Otro profeta se manifiesta también y habla con respecto al exilio que se avecina. Hay una fuerte advertencia dada a los vecinos de Israel que seguramente serán parte del saqueo y seguramente creerán que es su victoria. Se da por medio de Abdías el profeta. ¿Han escuchado hablar de Abdías? Su libro es el más pequeño de los profetas, de hecho, el más pequeño en las escrituras hebreas. Sin embargo, podemos comparar el libro de Abdías con la estrella de Belén, la estrella que guió a los reyes magos a donde estaba Yeshua. Esta estrella estaba en el cielo, era visible para todo el mundo, pero no fue obvia para todo el mundo. Así es con el libro de Abdías, que nos da tanta información preciosa. ¿Cuál es entonces la advertencia para los vecinos de Israel que encontramos en el libro de Abdías? Este libro está totalmente dedicado a Edom, a los edomitas, que se convirtieron en un símbolo inexcusable de todos los enemigos de Israel. ¿Por qué? Porque siempre han estado presentes y a menudo los primeros en atacar a Israel en su momento más débil. Los rabinos apodaban a todos los enemigos de Israel los edomitas. Los romanos estaban apodados edomitas. A ellos y a todos los vecinos de Israel Dios dirá el día del juicio: pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. Este cautiverio debe ser el del que hablaba Zacarías, porque veremos que precede a la venida del Mesías. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad.
Estas calamidades, quebrantamientos y bienes robados deben ser de lo que habla Zacarías en el capítulo 14, porque el tiempo es el mismo. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de angustia. Participaron en la invasión mostrando a las otras naciones dónde estaban los judíos, porque ellos eran los que estaban familiarizados con la zona. Pero miren lo que el Señor dice en el siguiente versículo, mientras habla tanto a las naciones como a todos los edomitas. Porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste se hará contigo, tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Abdías, todo esto entre los versículos 14 y 15. Y esto también encaja directamente en la cronología de Zacarías, porque justo después de leer estas cosas, el Señor viene a rescatar a Israel. Es entonces cuando llegamos al siguiente versículo, Zacarías 14, versículo 3. Después de eso, el Señor saldrá y peleará contra aquellas naciones, como se pelea en el día de la batalla. ¡Aleluya! Aunque muy severo, el tiempo de calamidad será corto. En este versículo Dios Padre se revela a nosotros. Leemos su nombre, Yud, He, Va, He. Él es el que viene a salvar su pueblo. 2 veces nos dicen que Él lucha, que es Él quien gana, quien conquista. Él es quien triunfa porque nadie puede contra Dios. La palabra peleará en este versículo es en hebreo lakham, que también significa pan o comer. En hebreo lakham, pelear, se escribe de la misma manera que lecham, pan o comer. Recordemos que originalmente las palabras no estaban escritas con las vocales, por lo que en hebreo esta palabra podría leerse como comer o pelear. Es como la predicción de Josué y Caleb sobre los cananeos gigantes. Cuando la nación les tenía miedo, dijeron algo que puede sonar extraño en español. Leemos en Números 14:9. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. ¿Por qué utilizaron esta expresión, los comeremos como pan? Debe haber sido obvia para los israelitas de entonces. El pan que los israelitas estaban comiendo durante los últimos 2 años era maná. En ese momento, todos los israelitas debían recogerlos antes del amanecer, porque leemos que cuando el sol se calentaba, el maná se derretía. Éxodos 16:21. De la misma manera, el argumento de Josué y Caleb era que estos gigantes se habrían derretido porque Dios estaba con ellos. De la misma manera que los enemigos de Jehová se harán nada cuando el Señor regrese en su segunda venida. Yeshua será como el sol de justicia y en sus alas traerá salvación, como lo dice Malaquías capítulo 4 versículo 2. Y quien agrega: hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Malaquías capítulo 4 versículo 3. Y vean cómo Zacarías describe su venida. Será un día el cual es conocido de Jehová, que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Zacarías 14, versículo 7. Será un día brillante, con una luz tan grande porque Yeshua se revela. Incluso la noche será iluminada. Será un nuevo día. Recuerden que los días en la Biblia comienzan al atardecer, pero este atardecer, este comienzo de día, será iluminado de su gloria. Una vez más, noten cómo algunos de estos versículos difíciles son superados por estos otros brillantes y maravillosos. Esto no es todo lo que Zacarías nos dice acerca de la venida del Señor. Él nos dice en qué forma regresará nuestro Señor con un versículo que ha influido
tantas tradiciones y leyendas judías. Leamos el poderoso versículo 4. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Zacarías 14, versículo 4. ¿Dónde está el monte de los olivos? Justo enfrente del monte del templo, donde se construirá el templo de las tribulaciones. Será en este monte donde Yeshua afirmará sus pies para detener la invasión y todas las guerras. Vean que en el monte de los olivos hay un enorme cementerio, uno de los más caros del mundo. Judíos son enterrados allí, pues conocían de esta profecía y querían ser los primeros en resucitar para ver a su Mesías, porque aquí es donde Él llegará. Todos en este cementerio están enterrados con los pies apuntando hacia el templo, porque dicen que cuando Él venga, al resucitar, se pararán mirando hacia el templo y no tendrán que voltearse. También creen que esta parcela de tierra en el Monte de los Olivos es tan pura que tan pronto como uno es enterrado allí, la persona es limpiada de todo su pecado. No es de extrañar que hoy este cementerio está quedándose sin espacio. Por cierto, Zacarías el profeta está enterrado allí. ¿Cómo va a ocurrir esto? En primer lugar, si seguimos la lectura desde el versículo 3, observemos que serán los pies de Jehová los que se afirmarán en el monte de los olivos. No dice el Mesías, dice los pies de Jehová. Incluso aquí los rabinos no tienen reparos en decir que son los pies del Señor. Nadie parece tener ningún problema aquí con la Trinidad o la divinidad del Mesías. Él y el Padre son uno y el mismo. Y vean cómo se describe la Trinidad en el versículo 9. Se lee parte del Shema, Deuteronomio 6:4. Ese es el versículo que hemos tanto estudiado y que muestra la triunidad de Dios. Leamos. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Zacarías 14, versículo 9. La palabra uno, ejad, se repite aquí 2 veces. No es yahid, como leemos y como hemos visto en Zacarías 12, versículo 10, que es atribuido al Hijo de Dios, al unigénito. Pero aquí está ejad, que habla de triunidad, de la unidad que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aquí Dios es uno. De este versículo el Talmud habla de la unidad de Dios y dice que esta unidad no será absoluta hasta que la redención final llegue ese día que el Mesías vendrá. Esto está en ArtScroll del Talmud en Pashahim 51a. Y esto es muy cierto. Vean lo que dice Pablo. Para que Dios sea el todo en todos. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 28. De esto habla Zacarías, que Dios es el Ejad que hemos estado esperando durante todos estos siglos, porque Él viene por la redención del mundo y el establecimiento de la era mesiánica. En ese momento el establecimiento del reino mesiánico será posible porque se cumplirán los 3 oficios del Mesías: el de profeta, oficio que habla de su muerte; el de sacerdote, que habla de su ministerio después de la resurrección; y el de rey, cuando finalmente, como dice Zacarías, Él viene y plantará sus pies sobre el monte de los olivos. Zacarías 14, versículo 14. Esto es cuando Él reinará sobre toda la tierra. Zacarías 14, versículo 9. Con respecto a esto, I.B.N. Esdras, uno de los comentaristas bíblicos más distinguidos del 10º siglo, dijo que es en ese momento que podremos pronunciar correctamente el nombre de Dios que leemos incorrectamente cuando tratamos de pronunciar el tetragramatón, Yud, He, Va, He. El Talmud testifica que la pronunciación de este nombre, del nombre propio de Jehová, se perdió en 40 años después de la destrucción del templo.
que ya para entonces era solo pronunciado por el sumo sacerdote de la época. Esto fue alrededor de la crucifixión. Algunos rabinos medievales entendieron que cuando el Mesías regrese, podremos propiamente pronunciar el nombre Yud-He-Vah-He con las vocales propiamente hecho de nuevo. Y Zacarías está tan emocionado cuando ve esta gran profecía que dice en el versículo 5: y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Reconoció a ese del que tanto habló. Él dice: Él es mi Dios. Como Tomás, que tenía tantos problemas para creer, cuando vio las heridas y se dio cuenta de que era Yeshua, él, al igual que Zacarías, con gran seguridad renovada dijo: Señor mío y Dios mío. Esto está en Juan capítulo 20, versículo 28. Zacarías, como Tomás, vieron lo mismo, las manos perforadas de Yeshua. La reacción de Zacarías sigue al momento en que todos mirarán a aquel a quien han traspasado. La reacción de Tomás sigue al momento que él miró sus manos. ¿Qué momento debe ser o qué debe haber sido para ambos? Recordemos que en Zacarías 12:10 hemos leído: mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Mi y él son la unidad descrita en Zacarías 14:4. Aquí de nuevo no podemos decir quién es Dios Padre y quién es el Mesías, porque son uno, Ehad. Las últimas palabras del versículo 9 son exactamente las dos últimas palabras del Shema. Para los que no lo saben, el Shema es una oración judía que consiste en 3 fragmentos extraídos de los libros de Deuteronomio y de Números. Deuteronomio 6, versículo 4, está incluido en esta oración. Los judíos repiten 2 veces al día esta oración. Ellos deberían ver que Dios es una Trinidad, es uno. Ahora veamos la descripción de su venida en el versículo 4. Tenemos suficiente tiempo para mirar solo una parte de esta gran profecía. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén, al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Zacarías 14, versículo 4. Cuando el Mesías venga, el texto dice que estará enfrente de Jerusalén al oriente o al este. La palabra para oriente en hebreo es kedem. Esta palabra tiene más de un significado y cada uno de ellos nos da una perspectiva diferente de Zacarías 14, versículo 14. En primer lugar, muchos ven que en la raíz de esta palabra está la palabra kadam, las mismas consonantes hebreas, pero con diferentes vocales. Kadam significa abrumar, sobrecoger, como cuando Job dijo: mis entrañas se agitan y no reposan. Días de aflicción me han sobrecogido. Esto está en Job, capítulo 30, versículo 27. Veremos que en Zacarías Yeshua viene a abrumar, a juzgar a las naciones del mundo, tal vez justo en el gran valle que se formará cuando el monte de los olivos se aparte o se parta en 2 bajo los pies de Yeshua. Un valle que muy bien puede ser el valle de Josafat, del que habla Joel, como el lugar donde se juzgarán las naciones. Josafat en hebreo, Jehosafat, que significa juzgado de Jehová. Puede ser este el sitio donde tendrá lugar el juicio del que habla Mateo 25. Allí Yeshua separará las ovejas de los cabritos. En segundo lugar, también tiene otro significado. Cuando leemos las Escrituras y llegamos a versículos como Deuteronomio 33, versículo 27, el eterno Dios es tu refugio, y acá abajo los brazos eternos. Él echó de delante de ti al enemigo y dijo: destruye.
La palabra eternos en hebreo es kedem, o en Habacuc, capítulo 1, versículo 12. ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? Aquí la palabra principio es kedem. O cuando en Miqueas, capítulo 5, versículo 2, el profeta dice: pero tú, Belén Efratá, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. La palabra principio es kedem. Esta palabra nos recuerda entonces que Jehová está bajando de su trono de la eternidad para establecer finalmente su reino en la tierra, en el lugar que, según Génesis, era el jardín del Edén, en Génesis 3, versículo 24. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Como si el jardín del Edén se restablecerá en el mismo lugar. Después de todo, a pesar que habrá pecado en la época del milenio, será un lugar hermoso. Él está regresando al mismo lugar de donde Él partió, como leemos en Hechos capítulo 1, versículos 11 y 12, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba Olivar del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Aquí en Zacarías, él vuelve al mismo monte. En nuestro próximo estudio veremos los grandes detalles dados en este versículo, cómo se divide la montaña, cómo el monte Moirá se convierte en la montaña más alta del mundo, cómo el valle y el templo formarán lo que parece un tav, una cruz, el signo de redención, como si este lugar estuviera sellado por la presencia de Dios. ¿Por qué se nos da toda esta información preciosa y qué vamos a hacer con esto? Primero, lo que estamos estudiando es para nosotros lo que las señales de tránsito son para un conductor. ¿Conoces todas las señales de tránsito? Siempre tenemos que revisarlas, no solo porque olvidamos, pero porque nos acostumbramos tanto a ellas que ya ni las percibimos. Pero de vez en cuando hay algunas nuevas. Así que una vez que hemos estado en la ruta por muchos años, es fácil pensar que lo sabemos todos. Sin embargo, dicen que las causas más comunes de accidentes automovilísticos se deben al ignorar las señales de tránsito. Es lo mismo con las profecías bíblicas. Nos dan las señales de nuestro viaje en nuestro camino a nuestra morada eterna. Pero así como un conductor es responsable de sus pasajeros, también somos responsables de buscar y estudiar las señales para que podamos advertir y alentar a las personas que nos rodean. ¿Cuáles son las señales más ignoradas que causan accidentes? Límites de velocidad, muy pocos respetan esta ley. La luz amarilla, la mayoría de la gente acelera. Conocemos los diferentes signos utilizados en las Escrituras para los tiempos finales, como el que usa Yeshua, los tiempos de los gentiles, o como el que a menudo encontramos el día del Señor, o estos signos numéricos, 1260 días, 42 meses, 3 años y medio, 45 días o 30 días. ¿Cómo podemos navegar por las Escrituras sin conocer estos signos? Es por eso que los estamos estudiando. Por otro lado, estos signos a menudo están siendo falsificados. Cuando dicen que no son para nosotros, que se refieren a un tiempo pasado, como si la Biblia no tuviera nada más que decir. Con respecto a esto, permítanme traerles una historia real sobre un terrible accidente de tren hace años. Un tren cargado de jóvenes que se regresaba de un viaje escolar estaba estancado en una vía suburbana en el momento en que no tenían tecnología como la que tenemos hoy.
por lo que un hombre con una bandera fue enviado para advertir al ingeniero de un tren que venía con el fin de evitar una colisión trasera. Pensando que todo iba bien, la multitud estaba pasándola bien hasta que se escuchó el silbato del tren que venía. No tuvieron tiempo de saltar del tren. Un fuerte choque con un estruendo horrible se escuchó. El ingeniero del tren que venía salvó su propia vida saltando y unas semanas después fue llamado a declarar en el tribunal para dar cuenta de su participación en el accidente. Allí, una discrepancia se produjo entre los testimonios del hombre que ondeó la bandera y el ingeniero del tren. El ingeniero dijo: vi al hombre con la bandera que ondeó, una bandera amarilla, y di por sentado que todo estaba bien. Y así que bajé la velocidad, pero continué. Entonces se llamó al hombre que ondeó la bandera y dijo: yo ondeé una bandera roja, pero no se paró. Ambos insistieron en la exactitud de sus testimonios y se demostró que ninguno de los dos era daltónico. Finalmente se pidió traer la bandera como evidencia y es allí que se resolvió el misterio. Era una bandera roja, pero había sido expuesta tanto al clima que el rojo estaba blanqueado, quedando un color amarillento y sucio. Lo mismo está sucediendo en el mundo con el estudio de la Biblia, cuando diluimos las señales que vemos o cuando enterramos una profecía como si fuera pasada o minimizarla. Estamos en un momento en que la Biblia nos habla como nunca lo hizo antes y lo estará o lo hará más a medida que nos acerquemos al final. Mientras que muchos hoy en día están ondeando banderas amarillas, debemos levantar las banderas rojas cada vez más alto. Oremos. Avinu Malkenu, nuestro Padre, nuestro Rey, nos has hecho tus hijos. Y ahora que hemos escuchado tu llamado, prepáranos y disponnos a ser enviados también. Mora entre nosotros, por favor, y enséñanos cómo podemos guardar tu palabra y practicarla todos los días, cada hora y minuto de nuestra vida. Ayúdanos a darnos cuenta de tu plena presencia para que todo lo que es temeroso y desesperante, vanidoso y desafiante, incluso toda nuestra incredulidad y superstición, se hagan pequeñas, para que puedas mostrarnos lo grande y bueno que eres, para que podamos entendernos y ayudarnos el uno al otro. Lo viejo ha pasado y todo se ha hecho nuevo. Esta promesa tuya es cierta para el futuro y es cierta incluso hoy para nosotros. Ciertamente tú eres el Salvador de todos nosotros en Yeshua HaMashiach. Beshem Yeshua HaMashiach. Que Jehová te bendiga y te guarde. Jehová te haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Esperamos que hayan sido bendecidos al haber escuchado este estudio de la Palabra Santa en el libro de Zacarías. Damos la bienvenida a las preguntas que tengan con respecto a este tema o cualquier otra consulta bíblica. Puede ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico vedariel.hispanos@gmail.com y nos pondremos en contacto con usted tan pronto como sea posible. Por favor, oren por este ministerio mientras avanzamos juntos en estos días postreros, declarando en voz alta para hacer que la palabra sea escuchada y ser diligentes al obedecerla. Bendiciones en nombre de nuestro Mesías Yeshua. Shalom, shalom.